Comenzaremos separando 6 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol con las yemas agregamos 40 ml de aceite de girasol o aceite de oliva y 100 ml de leche. Mezclamos bien con unas varillas manuales hasta que estén bien integrados. Agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla y por último le añades 110 gramos de harina de arroz. Mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo añadimos media cucharadita de sal y una cucharadita de vinagre blanco al que se puede sustituir por una cucharadita de jugo de limón. Comenzamos batiendo las claras de huevo hasta que empiecen a espumar un poco. Luego agregamos 70 gramos de azúcar en 3 tandas, batiendo después de cada adición. Es esencial que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos esta mezcla con la preparación anterior. Así lograremos una textura perfecta para nuestro delicioso bizcocho sin horno y sin levadura química. Sigue los pasos y disfruta de un bizcocho esponjoso y suave como nunca antes. Una vez que tengamos lista la mezcla, procedemos a verterla en el molde. Yo utilizo un molde redondo de 20 centímetros de diámetro y 7 centímetros de alto, previamente forado con papel pergamino sin engrasar. Es importante no engrasar el molde para que la masa pueda subir uniformemente en el molde y logremos el resultado deseado, un bizcocho esponjoso y perfectamente cocido en su interior. Tapa el molde con papel de aluminio de forma hermética para evitar que entre vapor durante la cocción del bizcocho. Prepara una cazuela alta y con un diámetro mayor que el molde del bizcocho. Coloca un salvamantel de acero o un aro de acero en el fondo de la cazuela. Esto evitará que el agua que añadimos durante la cocción entre en contacto con el molde y el bizcocho, creando así una vaporera casera. De esta manera lograrás cocinar el bizcocho al vapor de manera perfecta y conseguirás una textura suave y esponjosa. Añade aproximadamente 1 litro de agua caliente en la cazuela. Coloca el molde dentro de la cazuela y llévala a la estufa. Cocina el bizcocho a fuego alto hasta que empiece a hervir. Eso te tomará unos 5 minutos. Luego baja el fuego al mínimo y continúa cocinando el bizcocho por 45 minutos más, lo que dará un tiempo total de cocción de 50 minutos. Recuerda revisar ocasionalmente para asegurarte que haya suficiente agua en la cazuela y si es necesario agrega más agua caliente. Es importante resistir la tentación de abrir el bizcocho hasta que hayan pasado los 50 minutos completos de cocción para garantizar un resultado perfecto y esponjoso. Lo mejor de todo es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos.
No te puedes perder este vídeo donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave, sin gluten y sin horno, que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. Si te ha gustado este bizcocho sin gluten, espera a ver la próxima receta. Es aún mejor. En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, es un pastel de yogur con plátano maduro. Es un postre extra suave y exquisito que te encantará. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Primer paso, pela y chafa un plátano maduro. El plátano maduro es un ingrediente clave que aporta un sabor delicioso y distintivo al bizcocho de yogur. La dulzura natural del plátano maduro se combina perfectamente con la suavidad y acidez del yogur, creando una experiencia gustativa única y deliciosa. Además del sabor, el plátano maduro también contribuye a la textura del bizcocho, haciéndolo más húmedo y esponjoso. Su presencia en la masa ayuda a mantener el bizcocho jugoso y tierno incluso después de hornearlo. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas y el plátano, añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando batidora manual o varillas manuales. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, añade 4 cucharadas soperas de maicena y una cucharadita de polvo de hornear. Mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen y luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente y listo. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que se integre bien. Finalmente agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo, añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. A este punto de la receta es el momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno.
Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur con plátano a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Si eres amante de los postres y te gustan las combinaciones de sabores únicas, definitivamente debes probar esta receta. No solo es delicioso, sino que también es una excelente manera de aprovechar los plátanos maduros que tengas en casa. Así que, si deseas disfrutar de un postre extra suave y lleno de sabor, anímate a preparar este bizcocho de yogur con plátano maduro. Estoy segura de que te encantará y se convertirá en una opción recurrente en tus momentos dulces. Sin duda, el plátano maduro es un ingrediente mágico que eleva el bizcocho de yogur a otro nivel de sabor y satisfacción. No dudes en probarlo y sorprender a tus invitados con este delicioso postre. Muchas gracias por ver estas recetas sin gluten. Espero de corazón que te sirvan, te inspiren y sobre todo que las disfrutes tanto como yo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo con más delicias.